Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Aquí estoy con mi hermano del camino, Cristian Contreras Radovich, el amado Doctor Files. Hoy día estamos en nuestro encuentro en Mercurio número 20. Han Wow. pasado 20 semanas. Cuando lleguemos a la semana 26 va a ser un semestre. Acuérdense que el año tiene 52 semanas. Como las cartas, cuando uno juega son 52. Y vamos a hablar de estas cosas que tienen que ver con la mente, la conciencia. Dejo con ustedes a mi amigo, mi hermano del camino, Cristian Contreras Radovich. ¿Cómo estás, amigo? Hola, querido Ramón, mago del universo, mago cósmico, mago de nuestro país. Un abrazo a la distancia y a todos los amigos eh, que nos ven aquí en Encuentros en Mercurio todos los miércoles 22 horas para hoy día poner un tema sobre la mesa que no es cualquier tema como solemos hacerlo y que dice relación con la conciencia, con la mente. Y permíteme poner las cartas sobre la mesa yo para partir y te doy después la palabra, querido Ramón, porque vamos a hablar de la conciencia. Y lo primero que uno tiene que decir es que es un gran enigma de la ciencia. Y en cuanto a enigma, es una de las más altas problemáticas del árbol del conocimiento humano. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo gigantesco de nuestro mago para incursionar en estos límites de la mente y límites de la ciencia. Y en este sentido, un par de datos para poner algunas cartas sobre la mesa. Uno asocia la conciencia a nivel de la historia del universo con la aparición de la escritura. La escritura, hace 5.000 años, es señal clara de los aspectos psíquicos, de que hay alguien que está pensando, que está teniendo mente. Es solo una referencia, porque antes estaban las pinturas rupestres que también son expresión de la conciencia, pero es para meternos. La escritura, por lo tanto, marca el inicio de alguna forma de todo lo que es esto que vamos a hablar. Y para ponerlo hermoso, querido mago del universo, tengo aquí en mis manos las traducciones, Mesopotamia, las traducciones, quizá una de los escritos más antiguos de la historia de la humanidad, desde Sumeria. Y solamente para referir, voy a leer muy rápidamente, pero para darnos cuenta que la escritura es señal de la conciencia. No es la única, pero es señal. Y dice lo siguiente, porque en aquella antigua Sumeria habían tres dioses, An, Enlil y Enki, la trinidad cósmica de Sumeria. Y este texto quizá, Ramón, es uno de los más antiguos de la humanidad para introducir el tema que dice lo siguiente. Sin Enlil, el gran monte, ninguna ciudad sería construida y ningún establecimiento fundado. Ningún establo sería construido y ninguna majada instalada. Ningún rey sería alzado ni nacería ningún sumo sacerdote. Los ríos no haría que se desbordasen con sus aguas decrecidas, los peces del mar no pondrían sus huevos en la junquera, las aves del cielo no construirían sus nidos sobre la ancha tierra. En el cielo, las nubes vagabundas no proporcionarían su humedad, las plantas y las hierbas glorias de los campos no podrían crecer. En el campo y la pradera los ricos cereales no podrían florecer. Los árboles plantados en el montañoso bosque no podrían dar sus frutos. Uno de los textos más antiguos que nos introducen a este gran enigma, la escritura, señal clara de la aparición de la conciencia en el universo, querido Ramón. Mira, conciencia es que la definición tiene que ver con que uno se da cuenta de su propia existencia y de los demás. Aún te recuerdo que todos los pueblos eran alfabetos. No hay escritura, no sé, celta. No, no, no. Pero sí había pensamiento y había cultura. O sea, es una forma de verlo. La verdad es que la palabra mente es otra de las palabras que heredamos de la India. La gente puede buscar en diccionario enciclopédico, no sé, subir el diccionario de, Coraminas, de hecho, si alguien lo quiere tener, un diccionario etimológico,
y habla que viene del latín. Pero, ¿y los latines lo inventaron en esa época? ¿Los griegos? No, lo tomaron del indoeuropeo. ¿Ya? Y significa simplemente pensamiento. O sea, en la India incluso se habla de que todos piensan y todos sienten. Algunos lo llevan hasta las piedras, de hecho. Todos sabemos que, sin entrar en definiciones más profundas, semánticas, pero sí hay, como tú señalaste con respecto a la ciencia, que hay muchas personas que han querido como confinar la conciencia y la mente a esto, a esta parte de la cabeza, y en alguna parte del cerebro estaría, y la verdad es que tenemos tantas experiencias en que las personas han podido pensar y sentir y tener conciencia, o sea, tener una percepción de la propia existencia, eso significa conciencia, aún con la mente apagada, aún personas en coma. ¿Qué significa en coma? Con muerte cerebral, entre comillas, durmiendo la mente, está todo apagado. Y la persona está consciente. Tenemos acá en Chile unos ancestros mapuche que hasta el día de hoy practican, por ejemplo, el reunirse en sueños. Y no solamente acá en el extremo sur de América, sino también en Norteamérica, personas que conscientemente en sueños, conscientes de la propia existencia, van y se relacionan, más allá del cuerpo, más allá de los órganos vitales. O sea, yo me quedo un poco con lo que decían los antiguos indoeuropeos, indoarios también les decimos, y es que hay un pensamiento el cual somos. Y eso es universal para todos. Se dice, tú lo sabes muy bien, en una de las grandes frases de la antigüedad de Hermes Trismegisto, donde, en el libro El Kybalión, donde dice que todo es mente. Todo es mente. El mente, se dice, los hindúes decían que todo esto es un pensamiento, un sueño de Brahma, de Dios. Todo es mente, todo es conciencia de la existencia. Ahora bien, como estamos sumidos en esta era materialista, usando las palabras también de los antiguos indoarios, estamos en el Kali Yuga, la época en que la persona cerró su mente, todo se ve desde el punto de vista material. Las plantas no sienten, los animales no sienten, por lo tanto no tienen mente, no tienen pensamiento. Yo difiero un poco de lo que dicen la actual civilización humana, me quedo con lo que decían los antiguos. Incluso hay palabras que nosotros usamos a menudo, como decía la gente que hace yoga, por ejemplo, cuando hablan de mantra. Mantra significa atravesar la mente. De ahí una palabra through en inglés. El inglés también viene del alemán y el alemán también viene de la India, en algunas palabras. O sea, nosotros estamos conectados con una realidad material, pero que nos han negado el significado de las cosas y desde nuestro propio ser, desde nuestro propio pensamiento, desde nuestra propia mente nos quieren encajonar en algo que no es. No puedes encajonar un pensamiento, no se puede encajonar la mente, no se puede negar la conciencia de lo que no es humano. Voy a dejar un ejemplo para más adelante, pero quiero dejar esto establecido. La mente simplemente significa pensamiento y la conciencia es que uno tiene percepción de la propia existencia. O sea, wow, existo. Como decía ese sabio antiguo, decía, pienso, luego existo, luego soy. El pensamiento, la mente, la conciencia es parte básica, fundamental, es la piedra angular de la vida. ¿Cómo sabemos que estamos vivos y que esto no es un sueño o es el sueño de otro? ¿Cierto? La mente o la conciencia es esa individualidad que nos conecta con esa realidad mayor, la cual también tiene conciencia y la cual también tiene mente, también tiene percepción de su propia existencia. Por supuesto. Fíjate tú que tú ya en tu comentario, Ramón, planteas un gran problema actual que lo heredamos del siglo XX, que es en el fondo el ultramaterialismo. Recuerda que el siglo XX cosificó todo y te dijo que la realidad está compuesta solamente por la materia. Quizá uno de sus grandes representantes es el filósofo alemán Feuerbach, que te dice que hay una substancia nomás del universo y esa substancia es la materia.
Y sobre eso se construye el capitalismo y esta sociedad, Ramón. Solo sobre la materia. Y aunque algunos especulen más allá, todo termina siendo o ha terminado siendo la materia. Pero nosotros estamos en un despertar no solamente de la materia, perdón, del espíritu, sino que de la mente. Y tú nombraste a René Descartes en el fondo, el padre del método científico, que comienza todo su postulado, su visión científica en el pienso, luego existo, es decir, primero la mente, primero la conciencia y después la existencia. Con él podemos reconocer que al menos dentro de esta realidad que nos rodea, hay tres substancias. La substancia material, claramente, la substancia pensante y la substancia espiritual. Por lo tanto, si uno toma todo eso, uno tiene que establecer o volver a darle vida a la mente y al espíritu después de eones de materialismo, eones de solamente quizá ver a la materia como la única realidad. Y en este sentido, nos enfrentamos a un tremendo misterio de la ciencia realmente cuando uno lo trata de, bueno, claro, yo dije al principio la escritura como una referencia a la aparición de la conciencia, de la mente en la historia del universo, pero antes estaban las pinturas rupestres y en consecuencia hay tratado, mira, durante la historia del conocimiento de las universidades, de la academia, de la investigación, hay muchísimos estudios de la conciencia. Lo inequívoco es que es un enigma, pero dentro de todos estos estudios siempre me he dedicado el último tiempo a investigar los tratados y estudios de Roger Penrose. Roger Penrose es premio Nobel de Física el 2020 porque estableció que los agujeros negros sí son predicciones de la relatividad general de Albert Einstein. Pues bien, él estudia la conciencia y ha investigado la conciencia durante mucho tiempo. Tiene un libro que se llama Las sombras de la mente del emperador, que desde mi punto de vista, en este acercarse a este enigma, plantea algo muy significativo sobre qué es la conciencia y que tú lo dijiste con muy claras palabras y mucho más sencilla, en el sentido de que tener conciencia es darme cuenta del entorno y de mí mismo, al fin y al cabo. Eso es muy simple y eso es tener conciencia. Y Roger Penrose llega a la conclusión de que la conciencia es un fenómeno global, planetario, prácticamente universal, que se comunica o que tiene directa relación con lo que ocurre al interior de los citotúbulos, de los microesqueletos de las neuronas. Es decir, esta cosa que compartimos, ideas que fluyen para allá, tienen relación con algo que tiene en la mente nomás, o sea, aquí en el cerebro, ¿ya? Pero lo relevante de esto es que en el fondo tener conciencia significa ser consciente de lo global y de lo local simultáneamente. Y mientras más global es tu visión y más local es tu visión, mayor conciencia tienes. Es decir, si tú realmente tienes una visión planetaria de lo que está ocurriendo y te conoces a ti mismo, mayor conciencia tienes. Por eso, para el desarrollo de la inteligencia emocional que muchos ingenieros necesitan, Ramón, y economistas, y economistas, y todos estos que están aquí haciendo de las suyas, pues bien, necesitan mucho tener la visión global, pero global y local. ¿Y por qué digo esto, Ramón? Porque si tú estás en tu casa, o uno está en tu casa, en la casa, y solamente, por ejemplo, conoce su entorno, este entorno que yo tengo acá, claro, yo tengo conciencia,
pero tengo bajo nivel de conciencia. En cuanto no conozco, por ejemplo, lo que está más allá de mi casa. ¿Te das cuenta? ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy día? Hay una expansión de la conciencia, pero al mismo tiempo muchas personas con bajo nivel de conciencia, Ramón, debido a que solamente conocen quizás su casa, la televisión, un poquito de sí mismo, no meditan o no se van en lo interior. Por lo tanto, yo te quiero plantear al tiro un problema que uno ha observado y que son conclusiones de muchos investigadores que hoy día estamos viviendo en la sociedad con mucha persona que teniendo la posibilidad, como nunca antes en la historia, de tener mucha conciencia, ocupando las redes, viendo los planetas, viendo la arquitectura del universo, hoy día con los programas mismos astronómicos y uno los baja por el celular, o conociendo lo que ocurre en los países, se quedan con baja conciencia solamente encendiendo la televisión y en consecuencia estamos en una sociedad también donde abunda la poca conciencia. ¿Qué dices? Mira, es así. Estamos como señalan los hindúes en esta época del Kali Yuga. Hay un endurecimiento de la conciencia, de los pensamientos. Les recuerdo que la palabra mente es una palabra que viene de la India, significa pensamiento. Y no es que tengamos ahora menos conciencia que antes solamente, sino que incluso nos atrevemos a dudar de cosas que para nuestros ancestros fueron establecidas. De hecho, los redescubridores de estas cosas antiguas, por ejemplo, este famoso hombre que inventó la electricidad, Tesla, él tenía un amigo que se llama Vivekananda, que fue el primer yogi que vino a América. Y él usaba el sánscrito para nombrar todos los fenómenos eléctricos y hablaba con la electricidad, pues sabía que tenía conciencia. ¿Me escuchas lo que digo? Hablaba con la electricidad. Jesús hablaba con la tormenta, con el agua, con los árboles. Muchos antiguos, desde los remotos, fundadores de religiones, creían en esto, que todo tiene conciencia, y muchos científicos modernos también. De hecho, grandes psicólogos como Carl Gustav Jung, este psicólogo de Suiza, que hablaba que hay una mente grande, aparte de la nuestra, donde uno se puede conectar para aprender. Lo mismo dijo Ralph Waldo Emerson cuando habló de la mente universal, de la cual uno se conectaba, y como es como descargar cosas, es como que la internet está basada en la realidad más profunda que nos rodea. Incluso cuando estaba muriendo Carl Gustav Jung, este psicólogo famoso que habló que hay una mente grande que se llama el inconsciente colectivo, él dijo algo súper potente, que yo lo uso todos los días. Él dijo que no hay un inconsciente colectivo, hay muchos. Y uno puede elegir conectarse. Y es como, por ejemplo, uno llega a un país y finalmente se somete al inconsciente colectivo de ese país. O uno está, en cualquier situación, uno como que se une a la mente de todos. Y eso puede ser un don, como cuando toda esta gente se junta en Silicon Valley y la mente se potencia. Eso de juntar a todas las personas en un mismo propósito, aunque estén haciendo cosas distintas, provoca que nos conectemos entre nosotros, como la red que forman los árboles se conectan así también, pero también nos conectamos con esa otra mente, conciencia más arriba. Mira, hay un ejemplo maravilloso que da un científico de los años 60, que se llama Baxter, que fue el que inventó el polígrafo. El polígrafo era el detector de mentiras. Y él, estudioso de la mente de la Universidad de Duke, colega del matrimonio Rine, famoso matrimonio que hizo esto de medir los primeros pensamientos a distancia, con estas cartas Zener, con líneas onduladas, estrellas, círculos, qué sé yo. Es de esa generación. Y él inventó este aparato para ver si la gente mentía o decía la verdad, y dijo, pero acá dicen los antiguos que todo siente. Y tenía una planta, que es la misma que tengo yo acá al lado mío, y le puso los electrodos a la planta. Y dijo, a ver, vamos a ver si la planta tiene pensamiento, si tiene mente, si siente, si tiene conciencia, percepción de la propia existencia. Y dijo, agarró una hoja y se le metió una taza de café hirviendo. Y no pasó nada. Y dijo,
voy a buscar las tijeras, le voy a cortar una hoja. Apenas pensó que le iba a cortar una hoja, el polígrafo hizo tut, 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 marcó y la planta como que se murió, por así decir. Después se volvió a conectar la planta. Dijo, wow. Bueno, agarró esas mismas plantas, se las llevó a su universidad, dejó 2 plantas en una mesa y hacía a los alumnos entrar de a uno por una puerta y que sacaran un papelito de una recipiente con papelito y que lo abrieran. Y decía el papelito, por ejemplo, mire las plantas y salgan. Todos ven, y uno abrió el papelito y decía, elija una de las plantas y destrúyala completamente. Y él eligió una planta y la destruyó completamente. Después pasaron los otros alumnos que veían una planta linda y la otra destruida, no entendían nada de lo que estaba pasando en ese experimento que está haciendo el profesor Baxter. Y al final, él se pone al lado de la planta viva, le pone los electrodos y empieza a llamar a los alumnos de uno. Fulano, Sutano, Pérez, Gómez, Radovich. Y de repente entra un tipo y la planta hace tut, 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 tut. Y le dijo, usted fue el que destruyó la otra planta, ¿cierto? Sí, profesor, le dijo. Los estudios no terminaron ahí. Estos siguen en Rusia, con gente allá que son súper esotéricos los rusos. De hecho, Fischer no quiso jugar el campeonato mundial de ajedrez porque sentía que le metían ruido psíquico. Y era verdad, hoy día se sabe que era cierto. Sabían de estas mentes grandes y estas formas de afectar con la mente a distancia. Bueno, después vinieron otros estudiadores de la conciencia, como un señor que se llama Vogel, que inventó las calculadoras, el cristal líquido, donde salen los numeritos. Y él hizo el mismo experimento que Baxter, pero con un electroencefalograma. Y es mucho más acucioso. De hecho, lo puso en los huevos. Decía que los huevos marcaban 140 bits por minuto, 140 ppm, que equivale al pulso de un corazón cuando está de un pollo, del corazón de un pollo cuando nace. Y abrían el huevo y decían, hay un huevo nomás. Entonces él consideró que la mente y la conciencia se manifiestan antes, incluso que la realidad material que nos desean imponer. Algunas personas científicos actuales, psicólogos, médicos, y estas personas que experimentaban también sin ningún título universitario, que hay varios de ellos, concluyeron que lo que decían los antiguos es verdad. La mente, la conciencia, la percepción de sí mismo y del entorno, incluso va más allá de los seres humanos. Y esto tiene una implicancia increíble. Toda la gente, por ejemplo, que es vegana, que dice, uy, yo no como animales. ¿Sabías tú que un repollo tiene más información genética que un humano? Como 80 veces más. Porque el repollo ha tenido que estar aquí, sobrevivir a deshielo y todo, y un montón de calamidades que habla el calendario maya, destrucciones por fuego, agua, hielo. O sea, tener conciencia real nos llevaría a considerar este mundo con otros ojos, pero de verdad con otros ojos. Las plantas, los animales, los fenómenos celestes, el viento, el agua, la tormenta. Es posible que todo tenga conciencia. Yo me estoy yendo para ese lado en mi vida personal porque lo he probado. O sea, wow, algo hay. Hacia eso vamos también, Ramón. La nueva era de luz tiene que ver, es una época consciente, es una era que nosotros estamos como generación sembrando las semillas y saliendo de un oscurantismo de muy baja conciencia. Y te digo por qué, y por qué hice esta referencia también a todo el baja nivel de conciencia, porque mira, si tú vas al Vaticano y entras a la Capilla Sixtina y te miras y te fijas en el cuadro del diluvio universal y de Noé, los que entran a la barca en la Capilla Sixtina son solamente hombres. No hay ningún animal pintado, ¿ya? ¿Y por qué? Y esto es muy claro lo que hay que decir. Porque la Iglesia Católica y Apostólica y Romana ha establecido en su doctrina que solamente tienen conciencia los humanos. Y eso es lo que ha primado durante los últimos 2000 años. Y así es como se refleja en este cuadro de la Capilla Sixtina. Pero en el año 2012 se reunieron una comunidad de científicos y establecieron lo que tú has esbozado con mucha claridad. Los animales también tienen conciencia,
los vegetales tienen conciencia, e incluso los minerales tienen conciencia, y que vivimos en un mundo donde se mezcla al fin y al cabo esta mente universal, la conciencia, con las otras dos sustancias, que es la materia y el espíritu. Y hacia eso vamos nosotros, Ramón, porque cuando uno le dice a muchos alumnos, obviamente, oye, los minerales tienen conciencia. ¿Cómo, doctor? Pero si mire la iglesia, que la cuestión. Conciencia es tener, de alguna forma, saber de uno y del entorno. Y hay muchos experimentos, pero cuando tú juntas, por ejemplo, el agua y el aceite, se repelen. Por lo tanto, hay una conciencia mineral en ello. Claro, una forma de verlo, sí. No tienen la conciencia humana, estamos de acuerdo, pero tienen conciencia de que el aceite no se va a mezclar con el agua. Se alejan, conciencia mineral. En los experimentos de Masaru Emoto, estaba pensando en él. el agua recibe las ondas conscientes y se cristalizan dependiendo de las energías electromagnéticas y conscientes que uno le entrega. Por lo tanto, el agua también tiene conciencia y es transmisora de la conciencia. El agua, esta molécula H2O, conciencia mineral, Ramón. Todo está la conciencia, y por eso digo, lo que descubrió, y tú lo señalaste, hace 5.000 años, Tot, allá en Egipto, todo es mente, es una realidad científica que ahora estamos redescubriéndola, la estamos experimentando, porque ha sido apagada por el materialismo del siglo XX y también por esta cosa de la iglesia que dijo que solamente los humanos tienen conciencia. Los vegetales, tú diste una explicación muy clara de los vegetales, y hay experimentos también que me ha tocado, más que presenciar, observarlos, y efectivamente las plantas reaccionan. Hay unos tomates que le ponen una música y te crecen mucho más. Y eso está al menos registrado con métodos científicos. Sí. Y por otro lado, y aquí es donde quiero un poquito profundizar también, los animales también tienen conciencia, y afortunadamente hoy día lo reconocemos dentro de la comunidad científica. Los perritos tienen conciencia, no tendrán la conciencia humana, pero tienen conciencia, se ríen, disfrutan, sufren también. Por lo tanto, estamos en mira, ¿sabes qué, Ramón? A pesar de todo lo que ocurra, nosotros estamos construyendo precisamente un mundo de conciencia, un gobierno de conciencia. Y aunque algunos no lo quieran y solamente quieran que veamos la televisión, no, Ramón. Es inevitable que el gobierno de la conciencia, que el mundo consciente, que el reino de Jesús, en el buen sentido de la palabra, que viene algo nuevo, sí. viene una época de luz, de conciencia, con los animales unidos. Todo este mundo que está pasando atrás, debido a que supuestamente nosotros éramos la única panacea de la vida, es decir, de esta tierra, terminó exterminando a los animales, y hoy día todos los animales están en vías de extinción, los grandes mamíferos, todos se están viviendo una sexta extinción de vida debido a la depredación humana inconsciente, abusiva. Pues bien, amigos y amigas, hoy día podemos decirlo con mucha claridad, y cuéntenselo a todos los amigos, que la conciencia está en todas partes, que los árboles tienen conciencia, que los minerales tienen conciencia, que los animales tienen conciencia, conciencia mineral, vegetal, animal, y esta conciencia humana que algunos la han perdido, pero que ustedes que están allá al otro lado de la orilla no la han perdido. Estamos en un siento yo, cuando abordamos estos temas más profundos, que yo sé que a todos los amigos conscientes que están allá les gusta, siento que igualmente, Ramón, a pesar de las barbaridades, de la inconsciencia
que están hoy día tratando de controlar los espíritus libres, no van a poder. Viene un mundo de luz, viene un mundo de conciencia, viene un mundo mucho más interconectado con la naturaleza, con los animales y con el mismo universo, con la conciencia universal, Ramón. Mira, quiero acotar algunas cosas que dijiste en cuanto a ese cuadro que está en la Capilla Sixtina, donde se ven solamente seres humanos. Fíjate que incluso no solo seres humanos, sino que para muchos la conciencia, estoy hablando de esta gente que degeneró esta visión de nuestros verdaderos ancestros, hablaron que la conciencia solamente la tiene el hombre y no la mujer. De hecho, la palabra pueblo, que muchos hablan, ¡ay, que el pueblo! ¿Saben lo que significa pueblo? Significa número de individuos varones de una sociedad. No tiene que ver con las mujeres. Obviamente, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero les digo que hasta el día de hoy nos han metido palabras que afectan nuestra conciencia. Otra cosa que me parece muy interesante son esto mencionaste a Masaru Emoto, este científico japonés que ya murió, y donde hablaba como cuando uno le habla al agua, el agua cambia su estructura molecular. De ahí vino lo que se llama el agua bendita. Hay algo de cierto en eso. Y quisiera mencionar un experimento que hizo Masaru Emoto, pero no el que todo el mundo conoce. ¿Cuál es el que todo el mundo conoce? Que ponía una etiqueta y le ponían al agua la palabra gracias, una palabra escrita. Y otra agua le ponían una palabra te odio. La que decía te odio, esa agua tendía a despolimerizarse. ¿Qué significa eso? A que las células se disgreguen. ¿Qué significa eso? Se pudre el agua. En cambio el otro no. El otro queda un agua, se pone más linda el agua. ¿Ah? Ahora, como somos nosotros totalmente agua, cuando una madre, especialmente una madre, un padre dice a su hijo, oye, un tonto, tú no entendís nada, eres un bueno para nada. Maldecir, no saber decir bien, es letal. Uno destruye la vida de la otra persona a través de esta conciencia que tienen los elementos. ¿Alguien escuchó algo de los elementales de la naturaleza? Claro que sí. Son espíritus conscientes que están ahí. Fíjate que hay un ejercicio que hizo Masaru Emoto con Deepak Chopra, varios biólogos y premios Nobel de biología y de química, con respecto al agua. Se hizo hace como 10 años atrás y se descubrió que el agua es totalmente distinta a lo que todo el mundo cree. El agua común y corriente, el agua que necesitamos para la vida. El agua no solamente toma la forma del recipiente que la contiene como todo líquido, sino que adquiere las propiedades de aquello que toca, que lo toca físicamente o con el pensamiento. ¿Cómo es? Ellos probaron que si yo tengo una copa de agua, un vaso de agua, y yo le pongo plata, unos aritos de plata que puede tener una mujer, una cadenita, ¿saben lo que pasa con el agua? Se vuelve antibiótica, se vuelve mágica, se vuelve sanadora. Por eso que decían, no sé, en muchos libros antiguos, decían que el faraón, por ejemplo, bebía en una copa de plata y que lo usaba también para hacer ciertas cosas mágicas. Fíjense que el pensamiento afecta al agua, como lo que decía Masaru Emoto, pero también afecta el agua lo que toca. Incluso se ha usado como, miren lo que voy a decir, como método de comunicación a distancia. ¿Cómo es eso? Sin anestesia. Vamos directo nomás. Queda poco tiempo de esta civilización, así que nos vamos con todo. Esto yo lo he hecho y funciona. He tenido que comunicarme con X personas a distancia, urgente. No tengo cómo comunicarme con la persona porque no tengo idea dónde está, no sé cómo ubicarla. Es tan simple como tomar el agua y decirle, es urgente, comunícate conmigo, háblame. Lo otro, una persona que está sufriendo a distancia y uno le puede, a través del agua, no tengo idea cómo funciona y no me interesa, sé que funciona. Y oye, deseo que tengas paz, que estés bien. Por eso se habla del agua bendita, por eso esas copas mágicas que usaban los antiguos para hacer ciertas sanaciones a distancia o qué sé yo. Por eso el símbolo de la copa como símbolo de sanidad.
no solamente llevar una copa con agua, sino la intención que lleva. La conciencia, si nosotros hoy día la expandimos y empezamos a entender que la vida proviene de la vida, que la conciencia de estas plantas se viene a nosotros también. Y nosotros cuando nos morimos volvemos a ellos. Si esto es un ciclo. No es que hoy que este tipo se comió una planta consciente, un animal consciente. Yo creo que es muy importante la forma en que ese animal también lo ingerimos, yo creo. Creo en eso. Pero también nosotros volvemos a la naturaleza. Y si nosotros empezamos hoy día a expandir nuestra conciencia, fíjense que podemos tomar todas estas cosas que estamos hablando en este programa número 20 y realmente hacerlo como hacen los hindúes. Yo me traje, mi mejor amigo me regaló unos cuencos que se usan en el Ganges, en la India, que son de cobre, que es para beber agua. Uno puede hacer de la vida un ritual en el sentido que quiero que esta agua me haga sentir bien. Si uno está medio triste, que sé yo, quiero que esta agua me refresque por dentro, que me traiga paz. De ahí viene el agua bendita, que ahora lo usan para esparcirla nomás. El agua bendita se usa hasta para bañarse. ¿Han escuchado hablar del bautizo? Bien, para cambiar vida. Hoy día la persona que fue y muere, nace otra persona. El agua tiene una conciencia poderosísima que fue estudiado por científicos dirigidos por Masaru Emoto. Se descubrió no solamente eso, el agua es al revés que todos los otros materiales. Los otros materiales con calor se expanden y con frío se encogen. El agua es al revés. Con calor se encogen y con frío se expande tanto que rompe el metal y rompe las rocas. Y por eso tenemos la tierra. Rompe los minerales y el humus viene de eso. La tierra viene de rocas que se explotan, por así decir, gracias a este fenómeno extraño de un agua consciente. ¿Han escuchado hablar del agua bendita? El agua es bendita, y más todavía cuando aplicamos nuestra conciencia en ella, como lo estamos explicando en este programa. ¿Estás sin audio? ¿Se te fue el audio? Ahí está. Sí. Ahí sí. Por eso los mayas hablan del agua universal, de la conciencia universal en ese sentido. Y tú mencionaste una cosa, bueno, muchas cosas, pero quiero centrarme en dos. En que si todo esto va caminando como tiene que ir caminando, en este gobierno de la conciencia, en esta nueva era de luz, los poderes telepáticos se van a desarrollar muchísimo. Tú ya lo mencionaste y eso es lo que uno tiene que saber con mucha claridad. Nosotros no tenemos ni idea la potencialidad infinita de la conciencia, ilimitada. Estamos conectados con el universo. Con el origen del universo, sí, pero eso ocurrió hace 13.600 millones de años. Bueno, estamos conectados, Ramón, y podemos viajar como suelo hacerlo yo en mis viajes por todo el universo, Ramón. Viajo por todo el universo y al volver, bueno, cuento alguna historia, ¿ya? Por lo tanto, viajar con la conciencia, en el tiempo de la conciencia no tenemos límites, Ramón. Sí. La conciencia no tiene límite porque está en todo el universo. Y como nosotros tenemos conciencia, podemos viajar incluso al interior de los agujeros negros, mirar y volver, eso sí. ¿Ya? Por un lado, por lo tanto, amigos y amigas, la telepatía y los viajes astrales o los viajes de la conciencia son aspectos que van a tener mucha importancia cuando nosotros ya no estemos, pero no estamos sembrando las bases categóricas de esto. Y lo segundo, al menos comentario, tú hablaste de cosas muy profundas respecto de que, y lo han nombrado más de alguna vez, Ramón, cuando hablas de todo lo que es, Jesús le hablaba a los elementos, a la naturaleza. Sí. Pues bien, Ramón, tengo aquí en mis manos, como comenzamos el programa, la traducción de tablillas sumerias. Estoy hablando de 2700 años antes de Cristo. Estoy muy consciente en todo caso que el origen de la humanidad está en la India, pero tengo estos elementos que coinciden con la India también. ¿En qué sentido? Cuando hacen aquí en las tablillas, se hacen como la descripción de los estratos divinos. Claro, primero está la energía original de la Me, así se llama, Me, que es los destinos, es la ley superior. Después viene una biunidad y una trinidad, An, Enlil y Enki.
Y después de ellos vienen dioses astrales y una serie de diferentes tipos de dioses dentro de esta visión cosmogónica. Están los dioses, incluso los demonios buenos, están los ángeles, y de los últimos peldaños, según las tablillas sumerias, y aquí lo tengo, están los dioses, por ejemplo, de los instrumentos. Los instrumentos eran dioses para los antiguos sumerios. Y los elementos de la naturaleza también eran dioses que reaccionaban a la palabra que se emitía, ya sea en buena o con maldiciones. Eso está escrito acá. Y me permito leerte un pasaje de la tradición de Adán y Eva, allá, que se remonta a la isla de Dilmun, actual Bahrein, donde se corren las carreras de Fórmula 1 y otras tantas cosas. Pero para que nos demos cuenta, y esta es una traducción que tiene miles de años, y dice lo siguiente: Adapa, Adán, era el sacerdote del templo de Eridú, y su función consistía en proveer de alimento a su creador y amo, que era evidentemente An-Enlil y Enki, ¿ya? Un día, cuando pescaba en el mar, el viento del sur, el Shutu, se desencadenó con una fuerza tal que su barca zozobró y él estuvo a punto de ahogarse. Enfurecido, profirió una maldición, cuyo efecto más inmediato consistió en quebrar las alas del Shutu, que desde entonces no volvió a soplar más sobre su país. Es decir, ¿y por qué ese viento, el Shutu, era importante? Porque ese viento proveía, era cálido y permitía también que florecieran los campos. Y él con la palabra detuvo el viento. Tablillas sumerias de 2700 años antes de Cristo, Ramón, que nos hablan efectivamente el poder de la palabra y cómo la naturaleza es afectada por las palabras que uno emite. Y al mismo tiempo, una maldición detuvo el Shutu, y evidentemente esto le generó la cólera de los dioses supremos, y por eso Adapa después castigado. Bueno, la historia sigue ahí. Por lo tanto, fíjate tú lo que está narrando esto. Es decir, que evidentemente el viento del sur, el Shutu, tiene conciencia. El viento tiene conciencia. Y si uno lo trata bien, nos bendice. Y si Adapa, como Adapa, lo trata mal y lo maldice, también le afecta. Por lo tanto, esto es muy profundo, porque esto es lo que después toma, o al menos gran parte de lo que Jesús le ocurre, está también corroborado en estas letras antiguas. Por lo tanto, ahí vuelvo y volvemos a la necesidad también, siento yo, que para construir un mundo nuevo, un Chile más consciente, necesitamos ocupar buenas palabras, emitir sonidos conscientes que contribuyan a la búsqueda de la verdad, al amor, a la unión, al equilibrio, a la sabiduría, a la libertad. Y eso lo hacemos realmente teniendo conciencia de nuestras palabras, ocupándolas bien, emitiendo buenas intenciones, pero las bases están ahí. Estamos de alguna forma, como siempre he dicho, en esta época de alfa y omega, como estamos al final de un mundo muy oscuro, pero renaciendo con fuerza para un mundo mucho mejor, Ramón. Un mundo que tiene que ver con el contacto con los animales. Incluso también aquí tengo las más antiguas tradiciones radicadas en Bahrein, de la isla del Edén, del jardín del Edén, aunque la narración original
del Jardín del Edén, la más antigua, es de la isla de Ceilán, actual Sri Lanka. Aquí también hay narraciones y te dice, por ejemplo, sobre el Jardín del Edén, fíjate tú, el cuervo no grazna, el ave itidu no lanza el grito del ave itidu, el león no mata, el lobo no se apodera del cordero, desconocido también es el perro salvaje devorador de cabritos. ¿Por qué digo esto? Porque en aquella narración del Jardín del Edén, Adapa y Eva convivían con los animales feroces de alguna forma, que no los mataban. El lobo no se apoderaba del cordero, el león no mata. Y eso es porque realmente hubo una humanidad, según estos textos milenarios, que estaba en comunión no solamente consigo mismo o en conciencia consigo mismo, sino que también con todos los entornos de la naturaleza, incluso con el león que ahí y entonces no mataba. Construyamos ese mundo, construyamos a través de la palabra, Ramón, ese mundo más consciente que nos puede llevar a poder convivir con los animales sin tener que depredarlos. Un mundo consciente, Ramón, es lo que estamos construyendo con tu palabra, querido hermano. Fíjate que ahí emociona tu relato que coincide con todos los relatos antiguos de una época de oro, en que efectivamente los animales, hasta los animales tenían otra naturaleza y se habla que a ese tipo de conciencia universal vamos en camino. Antes de eso, la cosa es posible que se ponga un poco oscura, que hayan muchos movimientos de anticonciencia. Quiero también hacer un acento en lo que dijiste de ocupar bien las palabras. Yo tuve un colega que se llama Vittorio Di Girolamo, hacía clases donde yo hacía clases en Instituto Cultural de Las Condes, acá en Santiago de Chile, y él creía que la civilización se estaba por ir, precisamente porque estábamos usando mal las palabras. Y de él aprendí algo que dijo, que usamos palabras de uso común y que tienen una carga oscurísima y letal. Por ejemplo, la palabra trabajo. ¿Qué significa trabajar? Viene de tripalión. ¿Qué es tripalión? Es un instrumento con 3 palos para pegarle a los esclavos. Habla de actividades sufridas de esclavos. Los antiguos no usaban la palabra trabajo. La palabra labor viene de dolores de parto, dolores. Y él decía que era bueno como tener conciencia de la etimología de las palabras, saber realmente qué significa lo que estamos diciendo. Los antiguos usaban mi oficio, mi profesión, qué sé yo. Uno, eso. Hay palabras raras que estamos usando que no deberíamos hablar. Y a veces maldecimos a las personas. A la gente le gusta que contemos anécdotas y cosas prácticas. Ya hablé que se puede usar el agua incluso para comunicarse a distancia, como hacer una llamada de atención a alguien. Y esto no es nada nuevo, lo usan los indios australianos, lo usan varias gente, en fin. Y hay un fenómeno que también lo probé yo. Tengo un sobrino que ahora ya tiene más de 30 años, y cuando era pequeño, o no tan pequeño, eh, no me gustaba a mí cómo lo trataban sus padres. Así como que siempre lo enfocaban en eso. No me gustaba nada. Y no le estaba yendo bien en el colegio, en su liceo ya estaba. Y ya iba a salir dentro de pocos años. Y no sabía por dónde ir. Y le iba mal en matemáticas. Y decía, no, si este es un tonto para las matemáticas. Y yo, a mí me daba eso como para leonarme, como, pero no era mi hijo, así que hice un experimento basado también en todas estas cosas que he leído y aprendido. Y fíjate que me ponía a cierta distancia de él cuando estaba durmiendo y le decía, vas a ser bueno para las matemáticas, te va a ir bien en matemáticas, te van a gustar las matemáticas, vas a estar feliz con las matemáticas. Y lo hice durante algunos días. Deben haber pasado como una semana. Y llegó él a mi casa y me dijo, tío, quiero contarle algo, que hice una prueba, ¿sabes qué? No sé qué me pasó, me encantan las matemáticas. Y él se recibió de dibujante técnico, bueno, ahora hace diseño 3D para arquitectura y qué sé yo.
Él no tiene idea de esto. Si ve esto algún día, lo digo porque queda poco tiempo y hay que usar estas herramientas ya, porque nos están bombardeando por todos lados a nuestra conciencia para que tengamos miedo, para que tengamos, no pensemos en lo mágico y maravilloso de nuestro sistema inmunológico, sino que pensemos, no, hay peligro, tenemos que meternos cosas tóxicas a la sangre para poder sobrevivir. No, basta, se acabó. Hay otra conciencia también que va más allá de los animales y de las plantas. Hay una conciencia divina que la pueden ver más allá de la luz del sol. El reino de los cielos llamaba a Jesús. Y todos lo llamaban así. Aura Mazda, decían los persas. También, para ir cerrando, ya nos quedan igual como 9 minutos, hablar con esa conciencia más allá de todo. Uno aquí en este mundo natural puede ir, yo me acuerdo haber abrazado un árbol en un parque allá, Zavala, en Valdivia, un árbol gigante, porque mi hija había quedado en la universidad con las mejores notas y a estudiar psicología, y dije, ¿cómo le voy a pagar la universidad? Yo no quiero que ella se endeude. Y me acuerdo haber abrazado un árbol y le dije, tú lleváis más tiempo acá, y estáis conectado con todos los árboles, necesito una idea, ayúdame. ¿Mm? Y me acuerdo que llegué acá y ya hace 20 años atrás empecé a hacer clases a distancia, cuando no existía eso de ahora, clases online. Yo empecé con eso, por lo menos aquí, en esta parte del planeta. Y no fue debido a mi inspiración, no. Yo pedí ayuda, hablé con el cielo, hablé con los árboles. Y también he hecho eso de, hasta, fíjense, Leonardo da Vinci estaba con el fuego y pedí inspiración. Nikola Tesla iba y en sueños quería estar consciente y en sueños, como dices tú, Cristian, él iba a otros mundos. Y en otros mundos veía unas cosas con alambre, con unos imanes, y acá llegaba y agarraba un lápiz y un papel y dibujaba. Y así inventó el motor que está en el motor de partida de los autos, cuando uno se afeita, en la abato para hacer jugo. Salía un producto de una persona que viajaba en sueños, tenía conciencia de los sueños. Y todos los sabios de la India, Chandrat Bose, que fue el primero, él inventó la radio allá, mientras acá la inventaba Tesla, él también inventó la radio allá. Nadie habla de esas cosas. Él hablaba también con los elementos. No tengamos miedo en este mundo en el que estamos. Hay una mente inconsciente, ¿ah? Y que no bendice, que maldice, que está bombardeándonos por todos lados. Es hora de sacarse todo eso y es como conectarse con lo mejor de todo lo que han creído, de todo lo que hemos esbozado en este pequeño resumen en este programa. Usemos el poder del agua, de los elementos, conectémonos con el reino de los cielos. No permitamos que salgan palabras negativa, especialmente. A veces uno es normal que se enoje, ya en chileno uno puede echar una chuchada, está bien, pero de ahí no más. ¿Ah? Lo ideal es entender que el poder positivo de la palabra puede afectar positivamente a los nuestros. Yo recuerdo haber tenido un alumno, Andrés Parodi, con sus dedos duros para tocar guitarra, y yo me acuerdo que llegó una vez llorando a mis clases, yo le dije, tranquilo, no te preocupes, no tienes plata, ven igual a clase. Y ahora Andrés Parodi tiene una academia de guitarra flamenca aquí en Olmué, creo, en Quilpué, y un súper guitarrista. Yo hubiera sido como son otras personas, este tipo no tiene dedos para la guitarra. No seamos así. Dejemos que la vida nos sorprenda mágicamente, conectémonos con una conciencia superior y que de arriba nos den una mejor conciencia y nos guíen a todos. Porque mi conciencia no es esto nomás. Yo estoy conectado a todo lo que existe. Así que todo lo que existe a mi alrededor, que sea algo hermoso, bello, que sea resplandeciente en sentido y en sentir. Tengamos una buena conciencia. Yo evito decir garabato, yo no soy como los chilenos que están todo el día que la weá que... Hace rato, porque me fijé que algo pasaba. Ahora sé que, claro, mi conciencia la define también mi lenguaje. Mientras más palabras uso, me hago más consciente y más inteligente. Les recomiendo, subí un diccionario etimológico que se llama Corominas, ¿eh? Coro de mujeres, dicho en argentino. Se los recomiendo, se van a sorprender. Otras palabras negativas, uno igual las usa, pero yo las evito. La palabra familia viene de famelus, de grupo de hambrientos relacionados con sangre, de esclavos. Los antiguos no usaban esa palabra, usaban la palabra linaje. Ya les dije de la palabra trabajo. ¿Ah? Trabajo no es bueno usarlo, a lo mejor mi profesión, mi oficio, ¿ah? Qué sé yo. Igual, seamos inteligentes y si sentimos un llamado de la conciencia, del espíritu a detenernos y saber, no sé,
palabras raras que la gente pone en boga como ahora, qué sé yo, como confinamiento. ¿Sabes lo que significa confinar? Significa cerrar una cárcel de gente peligrosa y deleznable, desagradable. Nos están tratando con palabras pésimas. No las usemos nosotros. Seamos más conscientes con las palabras. Somos seres electromagnéticos, tenemos un campo áurico gigantesco, aunque no lo veamos, y estamos conectados con el mismo universo. Por lo tanto, ahora al terminar decir, y solamente enfatizar lo que tú acabas de señalar, Ramón, tengamos buenos pensamientos, los pensamientos irradian. Potenciemos a los niños, digámosles que todo pueden, somos el mismo universo, somos ilimitados, somos infinitos, somos inmortales, Ramón, inmortales nosotros. Por lo tanto, tengamos buenos pensamientos, enfatizar el uso correcto de las palabras. A mí me pasa lo mismo. Yo hace mucho tiempo evito los garabatos, los evito, ¿ya? Porque recordemos también las grandes enseñanzas de Tota Antigua. Lo que uno piensa, lo emite con la palabra. La palabra te lleva a la acción forja tu personalidad, la personalidad el carácter, y el carácter termina después constituyéndose en la realidad y finalmente en el destino de uno. Por lo tanto, si la persona habla con lleno garabato, bueno, su destino va a estar lleno de garabatos. Así de simple, sí. Así de simple. Si la persona habla con cosas positivas y piensa positivamente, así va a ser el mundo. Si pienso que estoy sano, sano voy a estar. Por lo tanto, amigos y amigas, tengamos conciencia, tengamos realmente, mientras más alta la conciencia en el planetaria y más interna, más consciente vamos a ser y vamos a poder ir construyendo lo que estamos construyendo, que es un nuevo mundo, es un mundo mejor para todos nosotros y para los que vienen. Por lo tanto, querido Ramón, estamos en la hora. Sí. Un abrazo a la distancia. No se olviden, amigos y amigas, de apoyar Centro Unido. Ya somos 4.402. Así que estamos bien. Excelente. Y necesitamos ser un partido oficial. Para eso, con su clave única en cervel.cl. Y sin más decirte un abrazo, mago del universo, mago cósmico, Un abrazo, iluminar a tanta gente. Hasta el próximo miércoles en Encuentros en Mercurio. Hasta el miércoles. Nos vemos. Chau.